amigos y amigas, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidas a todas, a todos, a este nuevo programa de conversación, a esta conversación de la Semana Política, con un compañero de la casa, periodista, pero además miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, estimado colega Juan Andrés Lacos. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola, Iván. Y aprovecho de saludar también a Omar. Un abrazo, Omar. Hola, Juan Andrés. Buenas tardes. Buenos días y buenas noches. Buenos días, buenas noches. El tiempo no corre. ¿Corre o no corre? Da lo mismo. Claro. Da lo mismo. Por esa razón, pero los tiempos políticos, Juan Andrés, son distintos a los tiempos reales. Y la semana que pasó y la que está comenzando hoy día ha sido muy noticiosa y pareciera que los vaivenes van y vienen. En ese contexto, ¿cuál es el hecho más importante, según tú, de los últimos 7 días de la semana? ¿Será la querella que presentó el alcalde Daniel Jadwe, la renuncia del ministro Mañalich, la llegada del ministro París? ¿Qué otros factores son importantes en este concepto? Sabe, Iván y Omar, yo creo que se está produciendo un hecho que yo creo que ni el gobierno, ni la élite política económica de este país, ni los clanes, ni los medios hegemones habían querido reconocer como hecho. Y es súper importante. Insisto, esto no se ha establecido así como lo estamos conversando ahora, ni como por lo menos yo trato de plantearlo como un hecho, sino que ha ido abriendo ese camino producto de una serie de circunstancias, obviamente también de voces múltiples que lo han planteado. Y es que se asume definitivamente, ya nadie lo cuestiona, ni tampoco nadie cuestiona la dimensión de que en Chile la mayoría de la gente que sale de sus casas, tanto en la región metropolitana, donde están los focos de contagio más grandes y que no se han controlado, tanto en otras regiones, entraron en cuarentena, volvieron a reponer la cuarentena en Antofagasta, en Calama, en fin, es porque andan buscando desesperadamente cómo vivir, andan buscando ingresos, hay mucha hambre creciente. Yo creo que eso, que no sabía, insisto, no se había establecido como un dato de la realidad, más que una opinión o una interpretación, hoy día nadie lo niega. Y eso yo creo que cambia, pero cualitativamente todo, porque deja en evidencia, por un lado, de que las medidas sanitarias que se han adoptado desde marzo hasta la fecha, sin que haya sintonía con las múltiples voces que han planteado medidas sanitarias mucho más intensivas, que han presionado. Hay que recordar que la cuarentena en la quinta región surgió producto de la presión. Ahora en la octava hay una presión tremenda, transversal, de gente de derecha, izquierda, centro, que está demandando que se imponga la cuarentena en la octava, porque ya están entrando los focos de contagio que no pueden controlar. Yo diría que junto con eso, Iván y Omar, lo que aquí ha ocurrido es que estas medidas tan básicas, tan esenciales como esta, como la que se tomó en Uruguay, como la que se tomó en Argentina, en Alemania, en fin, de generar un ingreso por sobre la línea de la pobreza universal por el tiempo que sea necesario para las familias chilenas, a través de también una tercera medida que es el aseguramiento de la cadena alimentaria, que es otra cuestión básica, simplemente no se adoptaron ni se han adoptado. Y esto es extraordinariamente grave porque te dejan en una posición de indefensión a la ciudadanía, pero muy grande. Yo ya veo que, por ejemplo, de acuerdo a los seguimientos que puedo hacer junto con una red de colegas y amigas y amigos que tengo que trabajan principalmente en esto, la interpelación a la ciudadanía de que no sean porfiados, que se queden en la casa, así como poco menos que obedecería una suerte como de intención casi consciente de la ciudadanía de no obedecer, se ha ido retrocediendo producto de esta situación que describo. Y me parece a mí que es, el hecho más importante, porque
¿En qué situación te respondo directamente a lo que tú dices? Te ponen en una situación siguiente. O sea, ¿las cuarentenas no sirvieron? No. Si las cuarentenas sirven en la medida en que realmente se hagan. Pero ninguna cuarentena es posible si tú no tienes a la gente en las casas comiendo, mínimamente, comiendo. Y esto es lo que está faltando. Fíjate que es tan extrema la situación. Pero mira, producto de lo que tú estás hablando, Juan Andrés, hay dos hechos que no son menores que ocurrieron la semana pasada y que hoy día siguen su trayectoria política. Uno, que el presidente Sebastián Piñera sostiene y dijo que iba a crear una comisión ad hoc porque el Parlamento no debería meterse en situaciones que rayan lo inconstitucional. Eso es uno. Y segundo, porque objetivamente lo que tú dices, el Parlamento resuelve una medida en torno a que los pagos de luz, agua y gas se chuteen para el final, inclusive se chuteen. No, le puso veto. Hoy día le puso veto presidencial. Sí, yo diría que al hambre habría que agregar el veto presidencial, ¿cierto? Y la advertencia al Congreso. Esos tres elementos están ahí hoy día rondando dentro de la situación política. No sé cómo lo ves tú desde ese punto de vista, Juan Andrés. Mira, yo concuerdo. En la mañana conversaba y voy al otro punto, con Fernando Atria, constitucionalista, y él decía, mira, la querella que presenta Daniel Jadwe y las que ahora se están sumando, porque ya hay varias en curso, no es solamente la de Daniel, hay varias más. Atria decía, esto tiene el sustento en el hecho de que cuando una autoridad con tanto poder como Piñera y su gobierno llevaron adelante un plan que, entre otras cosas, no es que generó gran adhesión ciudadana, simplemente se instaló como plan. Y ese plan deriva en que no cumplen en la función esencial del resguardo a la vida, efectivamente están, lo cito textual como periodista, están cometiendo un cuasi delito de homicidio masivo. Y eso, si uno lo mira de acuerdo a lo que dice Atria, al derecho internacional, en Chile se está produciendo una situación de crimen de lesa humanidad. No es la cantidad, obviamente que la cantidad es importante, o sea, cada vida es importante, pero en este caso no es la cantidad, sino que la tipificación del delito es porque una autoridad conscientemente implementó un plan que derivó en las consecuencias de no resguardar la vida, estamos hablando de eso, de la ciudadanía. Y por tanto yo creo que esto se está abriendo una situación que tiene mucho mayor dimensión y que en vez de politizarla, yo creo que lo fundamental es colocar en el centro el tema principal, que es cómo resguardas tú la vida de una población. Porque de otra manera, o sea, yo doy por hecho, en verdad, que el plan del gobierno nunca intentó resguardar de verdad a la población. Ese es el tema. O sea, puede ser muy brutal, pero es así. Nunca intentó. Lo que siempre han intentado y buscado es generar condiciones que permitan la reactivación económica. Yo lo dije en un programa anterior que tuvimos acá, y esto es una constatación. En Calama no impusieron la cuarentena porque los grupos mineros, incluido Codelco, que ahora se está alarmando, presionaron para que no se produjera la cuarentena. En Antofagasta, cuando se levantó la cuarentena, incluso la alcaldesa, que es una mujer de derecha dura, alegó porque habían focos de transmisión en ese momento en varias caletas, en varios campamentos urbanos y también en varias regiones semiurbanas en el entorno de Antofagasta. Pero se pasaron por arriba. ¿Y por qué se pasaron por arriba? Porque las transnacionales, y también aquí hay que decirlo explícitamente, Codelco presionó para que las medidas no implicaran cuarentena, porque ellos trabajan principalmente, igual que Atacama, con una cantidad de obreras y obreros, trabajadores, ingenieros, técnicos, en fin, que viajan de diversas regiones, pasan por allí. Me decía a mí un colega que en Calama era desesperante, el aeropuerto lleno de gente, pero lleno de gente. Luego se trasladan a otras regiones y por lo tanto los focos de transmisión imposible que tú los puedas controlar con la dimensión que existe en este país. Entonces,
yo en este contexto coloco de nuevo el diagnóstico que hace una persona que no creo que lo haga porque quiera alarmar a nadie, que a quien conocí como subsecretaria de Salud en el gobierno de la nueva mayoría, Janet Vega, que además es parte del equipo OMS. Y ahí, aterrizando la situación a Chile, lo que puede ocurrir de acuerdo a este plan, o sea, porque estamos hablando de un plan que se ejecutó y que no tuvo el efecto que no sé si se buscaba, es que tú tengas la pandemia instalada hasta fines del 2020 en Chile. De hecho, Y eso sí que es... De hecho, se está hablando, inclusive lo decía hoy día en una entrevista con Crónica Digital Esteban Maturana, médico y dirigente de la Confusan, que esto podría durar todo el 2021. Y en ese contexto, la cantidad de desempleados, la cantidad de demanda en contra de empresas, inclusive la cantidad de empresas quebradas, y sin dudar la cantidad de miles y tal vez millones de personas que van a salir a las calles, como lo que sucedió el fin de semana pasado en Valparaíso, en los cerros de Valparaíso, producto de que no se estaban entregando las cajas, podríamos ver un estallido social 2.0, tal vez no en septiembre o en octubre, sino que tal vez en agosto, en un par de meses más o en un par de semanas más. Juan Andrés. Sí, ¿Sabes que Omar, yo veo, adelante. disculpa, yo veo también hay otra cosa, veo que si bien es cierto, podemos estar frente a la posibilidad de un estallido social, también el hecho de estas presentaciones legales, ¿cierto? Es una forma de canalizar también este descontento y en donde, si bien lo toman algunas personas dentro de ciertas áreas políticas, sin embargo, también las organizaciones sociales hoy día también están preparando, ¿no es cierto?, acusaciones de diverso tipo y también de llevarlo a los tribunales ante la imposibilidad de poder salir, ¿no es cierto?, de la manera que se quisiera poder expresar en las calles. Hoy día se están expresando de otros modos también, en las redes sociales, a través de las vías judiciales, bueno, en los espacios que se tienen. No sé cómo ves esto, Juan Andrés. Yo creo que la situación es extraordinariamente explosiva. Yo concuerdo de que lo explosivo puede ser en las calles, puede ser en otra dimensión. Mira, yo el dato que tengo desde el punto de vista de la georreferencia es que en este momento prácticamente las ollas comunes están tapizando el territorio nacional. No hay ninguna comuna ni barrio en Chile donde no haya alguna olla común o alguna forma de este tipo, de solidaridad en torno al hambre. Ese es un primer dato. Un segundo dato que da esta georreferenciación es que ya no es aquella familia marginal que ya era marginal antes de esa marginalidad dura ha crecido. El dato de la FAO indica que en Chile va a haber 1 millón más de gente hambrienta en los sectores más marginales. Pero el fenómeno nuevo, bien terrible, es que esto está empezando a crecer de una manera exponencial en las familias llamadas de la clase media chilena, ¿no? Que son familias extraordinariamente endeudadas, muy bancarizadas, ¿sí? Así es, que tienen deudas grandes con los bancos, que tienen algún grado de ingreso, pero que hoy día ese ingreso llegó a cero. Y por lo tanto, desde el punto de vista económico, se está traduciendo en un menos cero en la medida en que sigue la situación que está. Porque la gente igual te está buscando de alguna manera algún tipo de ingreso, por lo tanto, aumenta, le agrega un plus a su no ingreso. No sé si me explico, desde el punto de vista de lo que es un ingreso formal. ¿No? Sí. Luego, lo que está ocurriendo ahí es que estas familias también están buscando organizarse territorialmente a través de ollas comunes. Otros no le llaman ollas comunes, sea porque no les gusta, porque no sé, pero es lo mismo, esencialmente es lo mismo. ¿Por qué comento esto? Porque yo creo que se están dando nuevas formas de organización para enfrentar esta situación que creo que van a derivar en un tipo de conciencia social que ya venía con el estallido de octubre y que hoy día adquiere una dimensión distinta. Yo creo que siempre hubo una cierta polémica de
a pesar de que desde octubre a la fecha tú tenías movilizaciones de millones de personas en las calles. Inédito en la historia de Chile, a proporción de países a nivel mundial, absolutamente inédito. Si lo inédito también es que en muchas partes del mundo este tipo de manifestaciones con lo multitudinario que eran, cambiaron gobiernos, se adelantaron elecciones, en fin, aquí no. Aquí lo que hubo fue un gobierno Tosúa y por otro lado un sector de la élite política que decidió acordar con el gobierno un cierto itinerario y bueno, de alguna manera eso, más que detener, lo que hizo fue dispersar la expresión ciudadana que se rearticuló rápidamente porque las movilizaciones siguieron. A lo que hoy día yo agrego una militarización, la diputada Neujaw del Partido Socialista hoy día hizo una denuncia muy categórica. O sea, dijo, aquí lo que se está buscando en la Araucanía, con la militarización y con la instalación ahí de policía militarizada, especializada en represión, es armar una guerra ficticia para distorsionar la atención central del país. ¿No? Esa es la denuncia que ella hace. Y yo creo que algo de esto hay. O sea, Iván, tú hablabas de esta lógica de confrontación de Piñera con el Parlamento, un Parlamento que le ha sido bastante, yo diría, proclive, por lo menos una parte de ese Parlamento. No estoy hablando de los sectores de derecha, sino que sectores que le han sido proclive. En las votaciones se ve, en las aprobaciones se ve, en el pacto social se ve. Pero eso no se refleja en esta ciudadanía, en esta multitud que está dando vueltas, que está viviendo situaciones críticas, que está viviendo miseria, que se está rearticulando y que yo comparto con el análisis de Omar. O sea, es una subjetividad que no sabemos muy bien cómo se va a expresar, pero lo que sí sabemos es que se va a expresar. Es que se va a expresar. Para allá iba la pregunta, te adelantaste a los hechos, Juan Andrés, Omar, porque, insisto, la primera pregunta, el primer análisis, los momentos políticos no son igual que los tiempos políticos no son iguales que los tiempos de la realidad. En nuestro sector y una parte importante de la oposición dio señales la semana pasada de avances de unidad a través del pliego del hambre. Este fin de semana se van a hacer una serie de eventos en las redes sociales en base a recordar los 50 años del triunfo de la Unidad Popular, que tiene que ver con un tema identitario nosotros de la izquierda, de reforzar y de entender por qué se llegó al gobierno popular, por qué el movimiento social se une con el movimiento político de la época para llegar a una unidad en función de lograr un gobierno como fue el gobierno de la Unidad Popular. Pero la pregunta también que es real y que uno se la hace, Juan Andrés, y te pregunta en función de tú como líder político, es que objetivamente la situación, la población está pasando hambre, como te vi lo graficado, los sectores medios están muy complicados, pero tenemos en octubre el plebiscito, el próximo año están las elecciones, y objetivamente ustedes, los líderes políticos, los cientistas políticos, se están preguntando si esto continúa, ¿qué va a suceder? ¿Cuál va a ser la posición a tomar? Más aún, ¿qué sucedería si la gente espontáneamente sale a las calles? Yo no puedo descartar que eventualmente se produzcan estallidos sociales también en las calles. Acuérdense ustedes que ya en marzo, abril, hubo estallidos sociales. Hubo en Iquique, en Antofagasta, en Atacama, en Valparaíso, en la región metropolitana, para el 1 de mayo, con la convocatoria que hizo la CUT y otras organizaciones sociales, pero también hubo inesperadamente e inéditamente en la historia popular y nacional chilena, para el 27 de abril, día en que se celebra el Día de la Policía Militarizada Chilena, hubo protestas inéditamente. Eso no había ocurrido antes en la historia reciente de este país, estoy hablando de las últimas décadas. Entonces, yo creo que esa latencia, por lo que está ocurriendo ahora, se va a ir haciendo cada vez más manifiesta, valga la redundancia. No tengo claro las expresiones concretas que va a adoptar, pero que va a tener expresiones de protesta y va a tener expresiones de presión, como lo ha tenido hasta hoy, no tengo ninguna duda que va a ser así. Ahora, el factor, Iván y Omar, para mí es, fíjate, yo me distancio un poco del papel de los sujetos políticos o de los partidos políticos,
¿Por qué me distancio un poco? Porque creo que no hay que hacer ahí una suerte de análisis más acotado. Yo creo que hay varios partidos que fueron parte de la política de los consensos de los 90 para adelante, que fueron gobierno o fueron oposición, pero fueron parte sistémica y estratégica de esta política de consensos que finalmente es la que se pone en cuestión producto de todos estos estallidos sociales y populares y se agudiza ahora con la pandemia. Yo tengo la hipótesis de trabajo de que esas fuerzas políticas entraron en crisis y eventualmente varias van a desaparecer. Digo al tiro, mi deseo político es que desaparezcan, pero no tengo tampoco la brújula para decir que van a desaparecer. Sin embargo, creo que sí entraron en crisis y van a seguir profundizándose en su crisis. Si tú tuvieras un plebiscito en condiciones normales, todo indica de que el porcentaje de votantes va a ser mucho mayor que el 40-45% que ha sido en la última elección en este país, en todas. Probablemente va a haber mucho más gente que va a votar. Se rompe la tendencia a la no votación, pero la tendencia se rompe no a favor de estos partidos, de esta élite política, concretamente la desconcertación. La derecha, yo tengo ahí otro análisis porque la derecha sabe fidelizar su voto duro a como dé lugar, y lo ha demostrado. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que lo más seguro es que un votante de derecha, más el plus enorme de gente que iría a votar, implicaría que la derrota al rechazo y el triunfo del apruebo generaría una condición que yo creo que empujaría en la dirección de que muchos partidos de la élite política vinculados al neoliberalismo, a su administración, o eventualmente desaparecen, o eventualmente al interior de ellos se producen verdaderas revoluciones políticas internas, y creo que se concluye con un diseño que hoy día, Iván, tú lo mencionabas, o sea, más o menos lo que yo visualizo que es, no todavía, no me estoy pasando películas, no todavía, pero más o menos lo que es estratégicamente el pliego popular. Es decir, un primer paso en donde partidos del Frente Amplio, que lo que queda del Frente Amplio, no el Partido Liberal, porque ellos no firmaron ni suscribieron. Y no suscribieron ni firmaron por un tema de alianza, ojo, no tanto por el tema de contenido de la plataforma, sino que porque ellos privilegian alianzas para el otro lado. Pero esos partidos, más tres tendencias que provienen del Partido Socialista, donde hay figuras como el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, donde está Jorge Arrate, donde está el diputado Marcelo Díaz, el diputado Pedro Rosas de Valdivia, más otra tendencia que encabeza Fernando Atria, donde está también Ernesto Águila, y en fin, yo diría, pueden adquirir una potencia cada vez mayor, y por otro lado, Unidad para el Cambio, que constituye el PC, Regionalistas Verdes, Progresistas, Chile Digno, otras fuerzas que provienen del Frente Amplio, y tú constituyes, mira, a dimensión histórica, ojalá, Iván y Omar, si es que nosotros en Crónica hacemos algo respecto de el triunfo de la Unidad Popular, lo digo bien en buena, no caigamos en la autorreferencia de que todo fue bueno, porque si no, no habría habido golpe. No digo que el gobierno era malo, no digo que el programa era malo, yo digo que la política desde la izquierda, algo nos hizo bien, que le abrimos paso al enemigo brutal que estratégicamente no ha perdonado al pueblo chileno nunca, ni lo va a perdonar hasta que lo derrotemos. Pero perdona, Iván, solo para cerrar, digo, a proporción, si tú miras la construcción de fuerzas que da el gobierno de la Unidad Popular en 30 años, si tú miras hoy día, este espacio antineoliberal que se está proyectando es 2 veces más que la Unidad Popular. ¿Y será lo mismo en votación? Es más que la Unidad Popular en votación. Yo agregaría una cosa, Juan Andrés, y también como reflexión y también a modo de inquietud, ¿no? Yo tengo la impresión de que aquí hay una crisis de la arquitectura que efectivamente se empezó a construir desde el 90 en adelante. Esta idea de lo político, y en donde en este momento esos otros sectores están tratando de defender, ¿no es cierto?, esa forma, esa arquitectura sociopolítica. Y a eso apunta el hecho, ¿no es cierto?, de tratar de disminuir el número de diputados y senadores, devolverlos, ¿no es cierto?, a las cuotas anteriores y por tanto devolver al sistema binominal en los hechos. Desde ese punto de vista también
apuntan, ¿no es cierto?, otras medidas que en algún momento también las hemos entrecruzado entre nosotros, que tiene que ver con esta mirada de la seguridad, ¿cierto? Y de cómo entender hoy día, ¿no es cierto?, esta idea del enemigo interno nuevamente, dentro de los aspectos de la seguridad nacional, entre comillas, como una figura del pasado que vuelve a retomar y que vuelve a tratar de instalarse dentro de la política chilena, y por tanto que vuelve a intentar un diseño en donde la mirada castigadora del Estado y la mirada castigadora de estas élites, ¿no es cierto?, pretenden venir y golpear a los sectores organizados del pueblo chileno, llámese quienes sean, ¿no? Mapuches, organizaciones sociales, medios de comunicación, lo que sea, lo que ellos consideren, ¿no es cierto?, que vaya a ser un peligro. No sé si tú tienes esa mirada o... Pero antes que esa mirada, estimado Omar, estimado Juan Andrés, porque yo les quiero poner un tema, pero les quiero decir, estimados amigos y amigas, que un cafecito hasta ahora, bueno. Vale la pena. Casa, a la familia. Y yo les quiero dejar una pregunta, porque todos, yo creo que estamos pensando lo mismo. Pero voy a dejar el tejo pasado antes de presentar a nuestro querido invitado Pancho Villa para que nos siga deleitando con su música. El rol de las Fuerzas Armadas, de la Policía de Investigaciones, de Carabineros en esta etapa. ¿Qué es lo que opinan nuestros analistas políticos? Pero antes que eso, vamos a escuchar al Pancho Villa, porque con el Pancho Villa nos tomamos un rico café aquí en el Crónica Digital y ya volvemos. Sin duda este camino es pedregoso, por vera tiene siempre al precipicio, y puede parecer un sacrificio, pero este es el camino que yo escojo. Pero este es el camino que yo escojo. Yo escojo al que no teme al compromiso. Yo escojo al descalzado que se empeña. Yo escojo al que comparte bien su leña y lucha por el pan para sus hijos. Y lucha por el pan para sus hijos. Vuelo en mi utopía, construyendo mundo, con mi corazón porfiado y zurdo. Vuelo en mi utopía, construyendo mundo, con mi corazón porfiado y zurdo. Solo en travesía, mi paso es uno más de muchos pasos, pendientes por los siglos, pendientes por los siglos de los siglos. Si elijo transitar por esta vía, no es para inmolarme, no es el caso, sino para vivir como hombre digno. Vuelo en mi utopía, construyendo mundo, con mi corazón porfiado y zurdo. Vuelo en mi utopía, construyendo
mundo con mi corazón porfiado y zurdo. Vuelo en mi utopía, construyendo mundo con mi corazón porfiado y zurdo. Vuelo en mi utopía, construyendo mundo con mi corazón porfiado y zurdo. Vuelo en mi utopía, construyendo mundo con mi corazón porfiado y zurdo. Vuelo en mi utopía, construyendo mundo con mi corazón porfiado y zurdo. ¿Les gustó? Peque, ¿eh? Bueno. Siguiendo tomando café. Y ya, pues, Buena Juan Andrés y canción. Omar, tírense al agua, a ver cómo es la cosa. Hemos hablado de la política, hemos hablado de los partidos, las organizaciones sociales, del gobierno, hemos pelado muy bien al presidente Piñera, pero aquí alguien está pasando por la libre por el lado, que es el otro poder omnipotente. Las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones. ¿Cuál es el rol que deberían cumplir en estos momentos? ¿Están cumpliendo bien su rol? Juan Andrés, tú que soy analista político, tú también, Omar, que conoces bastante estos tipos de temas. Bien, Iván, te atreviste a hacer una buena pregunta que a veces muchos miran para el techo y otros se hacen los giles, bueno, porque todos sabemos que ahí en esa madrugada en el ex Congreso, cuando se firmó el Acuerdo Nacional, muchos hablaban de que había habido llamadas telefónicas, que un almirante, que acá, entonces que había que evitarle el costo al pueblo, no sé, una cosa bien terrible, bien antidemocrática, pero bien terrible, o sea, operar sobre el miedo, sobre el susto. Yo creo que esas son las cosas que debilitan una democracia completa. Pero según tus datos, espérate Juan Andrés, según tus datos, ¿eso fue verdad al final o no? Yo lo que tengo extraña de ahí de la comandancia. Mira, concretamente hay un senador de RD que dice que recibió una llamada. Y luego hay dirigentes de ese partido que en foros públicos dijeron que efectivamente existió esa situación. Pero los grandes medios hegemónicos se hacían los lesos, nunca nadie quiso indagar sobre eso. Curiosamente, las investigaciones periodísticas que son tan agudas a veces para otras cosas, en esta no se metieron, nadie se metió. Yo lo que sí tengo en registro es que en un consejo convocado por Piñera, que se supone que por transparencia pública institucionalmente se deberá haber dado el acta de ese consejo, Piñera intentó en ese momento involucrar mucho más a las Fuerzas Armadas en su plan político-militar de represión. Y yo tengo entendido, de acuerdo a fuentes bastante confiables, que el comandante en jefe del ejército, dicho de una manera muy formal allí, le planteó a Piñera de que el camino no era el que él estaba señalando para las Fuerzas Armadas. Y hablando del ejército, yo creo que la Fuerza Aérea creo que quedó en un interdicto y la Armada, que históricamente y que todavía tiene una posición más de violencia estatal, de violencia Estado, también al parecer frenó su ímpetu. Lo que quiero decir con esto es que, y tampoco va a pasarse película, es que la situación política en Chile está tan abierta que esta presión que Piñera, o este intento de Piñera de poner ya como brazo armado político a su plan político, no a la Constitución y a la institucionalidad, a su plan político, a las Fuerzas Armadas, hay que observarlo con mucha atención, porque esto es, mira, pongo un segundo antecedente. Cuando habla un oficial de alto mando, en particular del ejército, siendo ya un oficial jubilado,
es un mecanismo que utiliza el alto mando del ejército para dar a conocer opiniones que no van a dar a conocer su alto mando institucional activo. Pero en términos generales, esa opinión la hacen todas las Fuerzas Armadas, hablan por sus excomandantes. Es que este caso era un ex general de inteligencia jubilado, quien en una entrevista, o en una carta, perdón, al Mercurio, considera totalmente equivocada la decisión del Ministerio de Defensa de mandar militares a la Araucanía. Esto fue hace un tiempo atrás. Es decir, yo lo que entiendo de eso es que el alto mando del ejército no compartía esta militarización. De esa fecha a hoy, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando con los altos mandos y esta decisión de Piñera de seguir avanzando en involucrar en su plan político, insisto en esto, en su plan político a las Fuerzas Armadas? ¿No? Yo diría que hay que mirar con más atención lo que pueda ocurrir, porque ya la policía militarizada chilena fue puesta en cuestión por todos los organismos internacionales defensores de los derechos humanos, todos. Yo creo que lamentablemente aquí, claro, la derecha no lo va a hacer. Blumel acaba de hacer una declaración terrorífica, cuando dice que no se le puede frenar a la Fuerza Armada y a la policía el derecho al uso de la fuerza porque se les quita su esencia. Y está hablando del orden público, no está hablando de una guerra, porque supongo que todavía en Chile no estamos en guerra. No sé con qué país, no sé adentro del país. Entonces creo que estamos llegando a un momento, y ahí sí que abro el análisis, a un momento en el cual el tema de la fuerza militar de Estado va a incidir en la situación política tanto por la represión que están ejerciendo como la que pueden ejercer, tanto por las decisiones políticas que puedan adoptar. Y creo que en este caso el pueblo tiene todo, no el derecho, sino que el pueblo tiene todo el espacio de legitimidad democrática para defenderse de ese tipo de situaciones. Porque ese tipo de situaciones en Chile históricamente han terminado en masacres terribles. O sea, aquí no estamos hablando de un iluminado o una iluminada que sale con la lucha armada no sé para qué, estamos hablando de agresiones al pueblo. Y cuando eso se produce, la defensa democrática del pueblo es, no, insisto, no es legítima. Y a mí mi problema no es la legitimidad, mi problema es la necesidad. Porque así como están matando gente producto de un plan de pandemia, y te deriva, por ejemplo, lo que denuncia la diputada Neullao, en una guerra en la Araucanía, yo no sé cómo le podrían pedir a los mapuches que entreguen sus vidas porque sí. No sé cuál sería, quién podría en realidad comprender o quién podría aceptar eso del punto de vista del derecho internacional, del derecho de los pueblos originarios, en fin. Pero yo creo que son escenarios totalmente abiertos. Fíjate que yo veo, ¿sí? disculpa Iván, yo veo desde ese punto de vista también que dentro de esta crisis de la élite, indudablemente que la élite militar también está dentro de esa crisis. Y cuando hablo de la crisis, estoy hablando de los recursos del Estado, estoy hablando de los manejos de los recursos del Estado, estoy hablando del manejo de la fuerza también. Y por otro lado también una crisis desde el punto de vista de la propia formación, en el sentido de los tipos de dependencia y del tipo de formación que reciben las Fuerzas Armadas y que recibe Carabineros. ¿A quién pertenece esa formación? Porque a uno, lo que uno sospecha en esto, lo que uno sospecha o lo que uno ve, es que en esta mirada también pareciera ser que hay una cercanía al modelo colombiano. Y puede que me equivoque en esto, es una mera sospecha, nada más que eso. Cuando hablo del modelo colombiano, hablo en el fondo, ¿no es cierto?, de la participación del ejército dentro de ciertas actividades, ¿no es cierto?, dentro de ciertas formas de control, y que pareciera ser que Piñera, o el gobierno de Piñera, o él, u otros, están diseñando ese modo o esa manera de intervención, ya sea a través del ejército o a través de esta fuerza militarizada que es Carabineros, u otros. No sé si tú lo ves así, Juan Andrés. Concuerdo absolutamente, Omar, con tu análisis, porque por lo pronto en Chile la diferencia con Colombia es que aquí no hay guerrilla armada
ni con la potencia de fuego, ni con el control territorial que efectivamente en Colombia existió y existe. O sea, hoy día el Ejército de Liberación Nacional sigue controlando un pedazo de territorio colombiano relativamente significativo, y ahora, con la rearticulación de una parte significativa de las FARC que vuelve a la montaña, ese control territorial se extiende. Eso es histórico, más allá de lo que uno pueda calificar, pero eso es así. Tú tienes razón, yo creo que Piñera ya antes de su primer gobierno, en un viaje que hace a Colombia y donde recibe los consejos de Uribe, un narco político acusado incluso ni más ni menos que por tribunales de justicia norteamericanos, ni siquiera colombianos, junto con Santos, que era ministro de Defensa en ese momento, tratan de implementar lo que ellos llamaron la doctrina democrática de seguridad, que en Colombia es lo que tú dices, exactamente. Y la trasladaron principalmente a la zona de la Araucanía, pero como vieron que había un rechazo muy generalizado en Chile de eso, recularon. Yo creo que hoy día, Omar, tú tienes toda la razón, están volviendo por ese plan. A propósito de la crisis que hay, de la pandemia, de la situación social, están tratando de retomar la implementación de ese plan de doctrina de la seguridad democrática, que es un plan de terrorismo-Estado en los hechos. Hay que tener en cuenta, no estoy hablando que en Chile esté ocurriendo eso, pero hay que tener en cuenta que en el caso de Colombia, esta doctrina de seguridad democrática ha significado más de 500 dirigentes sociales y políticos asesinados en menos de 2 años. Eso es lo que ha ocurrido en estos 2 años. Hay que tener en cuenta que en el caso de Colombia, la legitimidad del Estado está cruzada por esta situación, porque de nuevo violaron un acuerdo de paz que había sido establecido para el cese del fuego, y porque de nuevo aparece esto de que parte de la élite y de la oligarquía colombiana está totalmente metida en el narcotráfico. Y más que estos buques norteamericanos que andan dando vueltas para tratar de intervenir en Venezuela, lo que están haciendo los buques norteamericanos es resguardar al narcotráfico colombiano, que pasa por aguas de esa zona, se va a México y entra directamente a Estados Unidos. Esa es la realidad. Entonces yo creo que esto nos lleva necesariamente a una situación que creo que es muy importante, porque en la región hoy día el imperialismo norteamericano está jugando cartas muy pesadas, pero en una geopolítica en la cual ha perdido crecientemente fuerza e incidencia a nivel mundial, incluso en sus socios más importantes que están hoy día sentados en Europa, donde ya hay acuerdos estratégicos entre China y los gobiernos europeos. O sea, hay un proceso allí que yo creo que hay que mirarlo hacia nuestra región, porque nuestra región tampoco es indiferente o neutral a esa situación. Mi impresión es que Piñera peligrosamente está cayendo en una política de Estado de militarización, donde, concuerdo, está involucrando a las Fuerzas Armadas en ese plan político. Si las Fuerzas Armadas, si los altos mandos de las Fuerzas Armadas concuerdan en este plan político, a mí me parece que es súper importante develarlo, porque creo que tiene consecuencias definitivas para la debilitada democracia representativa chilena, y pasamos a ser parte de los países donde han habido golpes blandos o golpes duros, como se les quiera llamar, como Brasil, como el propio Colombia, como Bolivia, y que aquí adoptó la forma que está adoptando, o sea, derechamente. Yo no creo que el tema del Parlamento se pueda desvincular de esta situación. Yo creo que es parte de esa situación también. En ese contexto, y para finalizar, estamos medio pillados, ya estamos casi en 1 hora de conversación, chiquillos. De verdad que ha sido muy interesante, pero la pregunta es, no nos vayamos tan lejos, pues Juan Andrés, te quiero llevar aquí en Santiago, frente a la Moneda está la comandancia en jefe del ejército, ahí cerca de Mapocho está la PDI, al ladito está Carabineros, va a haber o existen lazos comunicantes para dar a conocer la opinión del sector de la izquierda hacia las Fuerzas Armadas y de orden sobre la situación del país, o los puentes están cortados? No, una cosa es que, a ver, hay institucionalmente, hay en el sentido de la presencia de los altos mandos de las Fuerzas Armadas en el Parlamento, donde hasta hoy han asistido, no es que no hayan asistido,
Otra cosa es qué es lo que se registra al interior de los altos mandos. Hay lazos donde se les hace ver estos análisis, hay espacios donde estos análisis emergen, me refiero a los que tienen que ver con la Academia de Guerra, con la Academia de Seguridad Nacional, en fin, hay espacios en donde hay una cierta interlocución. Yo lo que creo, Iván y Omar, es que las Fuerzas Armadas chilenas, y tengo la impresión que lo hicieron ver de alguna manera, particularmente el ejército, ellos deberían ponderar lo que significó la participación de las Fuerzas Armadas en Chile en un golpe de Estado. La deslegitimación que todavía pesa en esa Fuerza Armada y la distancia que el pueblo chileno transversalmente tiene hacia estas Fuerzas Armadas que tienen el patrimonio de las armas en el Estado Nacional. Yo creo que eso, para una Fuerza Armada, tiene que ser un dato no menor. Es decir, si se transforma definitivamente, como lo ha sido en momentos históricos en este país, particularmente para el golpe, en una fuerza militar que va a respaldar a la élite, que va a respaldar a una potencia como la norteamericana, y que en función de eso va a someter al terrorismo de Estado a su pueblo, que miren lo que pasó en los 80, lo que pasó en los 90 y lo que está pasando hoy, donde todavía la disonancia entre Fuerzas Armadas, país y pueblo es enorme en Chile, enorme. No somos una excepción, yo insisto, no somos una excepción. La diferencia cualitativa de lo que está ocurriendo en otros países de la región, yo me refiero a Argentina, a Bolivia, a Perú, a Brasil, yo creo que tiene que mirar el papel de las Fuerzas Armadas en Chile. Yo les quiero agradecer profundamente a ustedes dos, estimados amigos, colegas, a nuestro querido Juan Andrés Lagos, que semana a semana esperemos podamos seguir analizando la semana política en Chile. A ti, Omar, también, pues, estimado subdirector de Crónica Digital. Y a ustedes, gracias. Chiquillas, chiquillos, sigamos tomándonos un cafecito, un tecito, un mate en la casa. Quedémonos en la casa, cuidémonos mucho. Y, por supuesto, agradecer a nuestro querido Francisco Villa, que nos ha estado acompañando en estos meses de pandemia aquí en un café en Crónica Digital. Muchas gracias, Juan Andrés. Gracias, Iván. Gracias, Omar. Cuídense mucho. Gracias, Omar. Le agradezco enormemente a ustedes y nos vemos la próxima semana aquí en un café con el Juan Andrés Lagos y el Omar Cid analizando la semana política. Muchas gracias. Nos vemos.